Bien. Bueno, buenos días. Hoy vamos a revisar diferentes tecnologías para desarrollo de archivos web. En este tema 3 del seminario Preservación Web. Bueno, preservación de la web en realidad es más con precisión. Aunque hemos revisado la preservación digital, hemos dirigido el seminario a la preservación web. Ok, entonces recordando lo que ayer vimos, quedamos en que un archivo web, el enfoque de preservación web que estamos estudiando es de archivado, de archivos. Que es un archivo web, es un sistema de información que tiene como objetivo preservar una selección del patrimonio web, es decir, páginas web y sus documentos asociados, mediante la replicación o migración del formato original a otra representación, y lleva a cabo las actividades para la preservación web. Vimos diferentes actividades para la preservación web como la selección, la adquisición regular, el almacenamiento e indexación de los sitios y el acceso de los usuarios a esa información. Como son actividades integradas que conforman el archivado de la web, pero cada una tiene naturaleza diferente, utiliza recursos diferentes y hay tecnologías distintas que tienen que ser integradas, pero que cada una apoya las diferentes tareas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en este caso, con la arquitectura funcional que definió el IPC basada en el modelo AIS, las herramientas, los diferentes tipos de herramientas que vamos a ver, ¿no? Aquí lo tenemos herramientas de adquisición de datos que me van a apoyar en la selección y en la adquisición regular de los sitios. En la selección, porque las políticas definidas para el archivado tienen que ser parametrizadas en las herramientas de adquisición de datos. Y luego, regularmente, hay que planificar y llevar a cabo la adquisición de acuerdo a la frecuencia que defina las políticas del archivo. Entonces, esto sería un tipo de herramientas. Otro sería la gestión de datos, que, como dice el modelo AIS, cubre el archivo en sí. ¿Okay? La gestión de almacenamiento va desde el almacenamiento propiamente dicho en el formato seleccionado, el acceso a través de las herramientas de acceso a ese almacenamiento, el motor de indexación y búsqueda de esa información, que pueden ser herramientas separadas. Y por último, las herramientas de acceso. Entonces hay diferentes tipos de herramientas que tienen, cada una apoya cierta actividad del archivo y que son integradas para conformar un archivo web. Nosotros vamos a revisar aquí en este seminario software para archivos web con diferente enfoque. Los dos primeros, o el primero, vamos a revisar teóricamente sus características de sistemas integrados. O sea, son sistemas que están probados, estables y que son suministrados a organizaciones que desde su sitio tienen, o en su sitio tienen la infraestructura y los recursos, tanto humanos, técnicos, como la infraestructura tecnológica para instalar, mantener, administrar un archivo web. Es decir, es como un gestor de base de datos, pero en este caso un sistema de archivos web. Entonces yo lo instalo y puedo generar mi propio archivo. ¿Okay? Para eso tengo que tener una capacidad tecnológica y humana. Ese es un modelo que siguen algunas organizaciones. Toman el sistema de archivo y lo instalan, lo mantienen, lo parametrizan. Muchos son software libre o código abierto, entonces hace que se pueda integrar a una organización. Hay otro tipo de sistemas desarrollados y también estables que no son de esa naturaleza, sino que proveen servicios, bien sean gratuitos o no. En ese caso, la organización X, la Fundación Internacional para la Memoria Digital, por ejemplo, pone a la orden sus servicios a las instituciones. Entonces, yo quiero, el Ministerio de la Defensa quiere mantener un registro, se suscribe y autoriza a que el archivo de esa organización recolecte
su sitio web con la frecuencia determinada y lleve a cabo ese servicio. También hay servicios especializados que son suministrados. O sea, por ejemplo, lo que les comentaba ayer, la comparación de los sitios web es un servicio que algunos sistemas proveen. ¿Ok? Entonces, el primer modelo es tal cual como un manejador de base de datos. Yo lo tomo, bien sea con costo o sin él, lo instalo, lo mantengo y ese es mi problema en mi independiente. El otro es cuando yo alquilo o la institución me provee, hay instituciones privadas, hay instituciones sin fines de lucro, me provee el servicio y mi archivo no está alojado ni manejado por mí, sino por un tercero. Esos dos tipos de software vamos a revisar algunos ejemplos y luego vamos a revisar software que yo puedo tomar e integrar en un sistema, en el desarrollo de un sistema de archivo web. Entonces, a esas herramientas son como exactamente como rompecabezas que hacen su función y yo las puedo integrar y desarrollar otras partes. Por ejemplo, desarrollar un crawler, un rastreador, es una materia realmente que lleva a cabo solo esas grandes organizaciones, ¿no? Tenemos los buscadores, que son herramientas para búsqueda e indexación de contenidos de archivos web, y tenemos diferentes software de acceso que, dependiendo del formato con que almacenemos, podemos utilizar, ¿okay? E integrar a nuestro desarrollo. Entonces vamos a ver un primer ejemplo de un sistema integrado que las organizaciones pueden asimilar y incorporar a su organización, que es el sistema Panda de la Librería Nacional de Australia. Fíjense que ese fue uno de los primeros, así simultáneamente con la Internet Archive, de los primeros sistemas de archivos desarrollados. Entonces es un sistema bastante maduro que puede hacer esto, usado para el archivado de colecciones selectivas. Recuerda que selectiva es cuando yo doy mi lista de sitios con los que puedo, a los que voy a preservar. ¿Ok? Está escrito en Java y Para. No es open software, pues sabe, podría ser libre, pero no open software. Tal cual como Oracle, pues. Estoy haciendo la similitud. Yo lo uso, lo parametrizo, pero no lo puedo tocar. Provee todas las fases provee soporte para todas las actividades de un archivo web: selección, planificación, adquisición, aseguramiento de la calidad en la adquisición. Por ejemplo, algunos proveen eliminación de duplicados o verificación de hasta qué nivel estoy recolectando y acceso. Entonces es un sistema tal cual, un ejemplo de un sistema integrado, ¿no? Provee toda la fase y hace la organización independiente. Y está constituido por varios módulos. El core, que provee una interfaz para el administrador del archivo. El rastreador que tiene conectado directamente al core es el HT-Track. En ese momento, algunas de estas temáticas yo las revisé en mayo. Entonces, eso evoluciona muy rápido. Es posible que la Librería Nacional de Australia ya haya actualizado el rastreador. ¿Ok? Pero ese rastreador HT-Track, vamos a ver más adelante, ha tenido algunos problemas. Y bueno, pero es el que ella usa y lo tiene integrado. Y por último, tiene una interfaz propia que es Pandora, que es a través de la cual los usuarios de mi archivo web van a poder acceder a lo que yo tenga allí almacenado. Entonces, este es un ejemplo de ese sistema. No es el único. Otro ejemplo es el Web Curator Tool, que fue desarrollado conjuntamente entre la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, la Librería Británica y con una empresa consultora. Ha tenido varias versiones y el último lo lanzaron en el 2012. Entonces, también es usado para el archivado de colecciones selectivas. No es tanto porque los rastreadores no pueden rastrear, no pueden rastrear dominios, sino es por la gran cantidad de información que eso acarrea. Esto es escrito en Java, es open source, es un software de código abierto y que está disponible bajo la licencia de Apache. Se puede descargar, se puede instalar y también da independencia
al usuario o a la organización para crear su archivo. Entonces, soporta la selección, la descripción, la adquisición y el aseguramiento de calidad. Las herramientas están integradas en ese sistema. La interfaz no es propia, sino que es integrada. Entonces, los módulos, fíjense que cumplen más o menos o se está presentando con un estándar, ¿no? Como la anterior también tiene un core, un complemento, un núcleo, que incluye el servidor, las herramientas de planificación, de suscripción, la interfaz para el administrador. Siempre que yo voy a proveer un servicio, que voy a vender, a entregar un sistema integrado, tengo que tener una aplicación de administración para el encargado, entre otros. El rastreador, la herramienta de adquisición es Eritri, y la integraron al core como un agente más en el core, y la aplicación no es cualquiera, sino la interfaz que está integrada o que puede integrarse en ese momento es la Webpack, que es la aplicación de internet hasta hace poco para acceso a los contenidos. Entonces, no sé si en la revisión que le presentamos ayer, no sé si le recuerdan, pero yo le presenté 52 iniciativas y no tengo la cifra, pero más del 50% usa Webpack. No generaban una aplicación propia de visualización, de recuperación y visualización de lo almacenado, sino que estaban casados con Webpack, que es la interfaz de Internet Archive. Entonces ya tenemos dos ejemplos de sistemas integrados que pueden ser adquiridos, bien sea gratuito o no, para una organización e instalar su archivo web. Entonces, tal cual como un manejador de base de datos, esto es como un matrimonio, ¿no? Si yo inicio un proyecto de gran envergadura de generar y mantener un archivo web y me caso con un sistema, me voy a casar con esa tecnología. Entonces hay que elegir bien de acuerdo al desarrollo de ese sistema con cual uno se casa, porque es un proyecto a largo plazo. Aquí tenemos también el de las dos bibliotecas públicas de Dinamarca. Acuérdense que otro de los primeros sistemas generados también fue el de Suecia, que se unió con los otros países nórdicos y generó un sistema de archivo en los finales de los 90. Entonces la biblioteca de Dinamarca también tiene un sistema integrado para generar archivos web, que desde el 2008 es abierto, antes no lo era, y estás teniendo la colaboración de las bibliotecas de Francia y de Austria en el desarrollo, ¿sabes? Lo han tocado. Este sí permite archivado selectivo y de dominio, pero yo lo tengo que instalar, está escrito en Java, es un software open source y está disponible bajo la licencia LGPL, ¿no? Soporta también todas las fases y es lógico que la soporten porque si no, no sería un sistema integrado. O sea, tiene las herramientas para selección, planificación, adquisición, calidad y acceso, y está constituido por módulos. Fíjense que los principales módulos que uno describe son el centro, que es propio de él, tiene varios módulos, entre ellos el de la administración para el archivista, siempre lo tiene y normalmente es como propio porque es donde se implementan las políticas del sistema de archivo. El recolector o rastreador es Eritri. Y está integrado para la planificación, configuración y distribución del rastreo. Y la aplicación de visualización tampoco es propia, sino que integran Webpack, que es la aplicación hasta hace poco de Internet Archive para visualización, lo cual significa que estos archivos utilizan formato WAR para almacenar, porque es el formato con que visualiza Webpack Machine. No lo estoy diciendo, pero está implícito. ¿Okay? Entonces, esos eran 3 ejemplos de sistemas que, por ejemplo, la Biblioteca
Nacional de Venezuela o el Archivo Nacional pudieran tomar, hacer un convenio y empezar a tener un archivo web, o una universidad pudiera tener un prototipo de archivo web a partir de uno de estos sistemas. Pero también puede ser que tengamos que una organización no es de carácter público, sino que está interesada en mantener su archivo web o el archivo web de otras organizaciones. Entonces puede tener suscribirse a servicios como el de Internet Archive, que habilita al usuario para manejar en su archivo web su propia colección. ¿Okay? Entonces ellos llevan sus colecciones, pero al suscribirme como un usuario bajo servicio, con costo, yo voy a ser propietario de una colección en ese archivo. ¿Okay? Habilita al usuario para manejar su propia colección a través de una aplicación de 3 módulos que permite administrar al usuario, la gestión de los rastreos y reportes de actividades. La colección que me permitan tener en ese archivo puede ser pública o privada. Si son públicas, significa que son incorporadas a la colección de Internet Archive para todo el mundo. Si son privadas, solamente a niveles donde el usuario determine. Soporta búsqueda por texto y colecciones de contenido multimedia. El costo depende de los requerimientos de la colección para colecciones privadas. Si las colecciones son públicas, entonces no se cobra, porque forma parte, ya no sería manejada por mí, sino que yo la creé, pero es manejada por la organización. Pero si no, dependiendo del espacio de almacenamiento, sobre todo, y los servicios que yo solicite, me cobran por mantener ese archivo. Otra organización que provee este archivo terciarizado es la Fundación para la Memoria de Internet de la Comisión Europea. También permite definir colecciones específicas, pero fíjese que en el otro caso yo tenía el sistema y yo me encargaba de él y de administrar y de todo, era privado y estaba en mis instalaciones. En estos casos yo soy un usuario de un archivo donde puedo tener un espacio tal cual como en la nube, pero no es en la nube, es allá, donde yo defino lo que yo quiero que se preserve. Entonces puede ser por dominio evento y la puedo manejar igual que en el otro caso por una interfaz dedicada para mí. Por defecto, las selecciones son públicas, igualito que en el otro caso. Las privadas son bajo demandas. Y igualito los costos van a depender de los requerimientos, sobre todo de almacenamiento. ¿Okay? Aquí ella permite la búsqueda por URL y full texto. Aquí yo tuve una duda porque el servicio puede haber sido ya actualizado, ¿no? Pero el anterior es un servicio de Internet Archive y hasta hace poco no permitía búsqueda por texto, sino solo por URL. Entonces, a menos que ya haya sido actualizado la interfaz o el buscador. Entonces, buscador full texto tiene más de 200 usuarios, o sea que genera, no que 200 sitios preservados, puede tener infinidad, ni 200 colecciones, sino que usuarios que definieron sus colecciones y son clientes de ellos, son más de 200 para 2013, ahorita pueden ser mucho más. Ok, entonces, en estos dos tipos de servicios es cuando yo quiero mantener un archivo web, no puedo tener el esfuerzo de desarrollar todo un sistema, pero quiero tener el sistema y manejarlo. Y en este caso es cuando yo quiero tener un archivo web, pero no puedo desarrollar un sistema y tampoco puedo mantener los recursos técnicos y humanos para administrarlo. Entonces cedo la administración. Pero en general, si lo que se quiere es iniciar un proyecto de desarrollo de un archivo web, entonces no recurro a ninguna de esas dos alternativas, sino que trato de tomar herramientas para cada fase, integrarlas a mi arquitectura y desarrollar mi propio sistema. ¿Ok? Entonces, por eso aquí
repetimos las actividades de preservación. Yo elaboro una arquitectura o pienso, diseño un sistema en función de cada una de las fases de las actividades a desarrollar y selecciono las herramientas. Entonces vamos a ver en qué selección y adquisición van integradas según la arquitectura OAIS y IPC. Entonces, para ese caso yo debería pensar en herramientas que me soporten la selección de los sitios que yo voy a preservar y la adquisición regular de esos sitios. Normalmente eso se hace a través de herramientas de gestión de datos o rastreadores. ¿Okay? Entonces son dos fases que normalmente me resuelven. Puedo soportarla con una herramienta y con desarrollo adicional que personalice mi proyecto. Okay. Entonces, la principal herramienta que se utiliza son los rastreadores, que permiten hacer un almacenamiento en formato web. Okay, porque están rastreando los sitios en formato web. Entonces, ¿qué son rastreadores? Son programas diseñados para explorar páginas web en forma metódica y automática. ¿Okay? Los exploran tal cual como un usuario, pero exhaustivamente o bajo los parámetros que uno le indique. También conocido como araña o robot. Y no solamente los explora, sino van generando una copia. ¿Sabe? Van recorriendo el sitio y van proporcionando como salida una copia en determinado formato, como el rastreador tenga las implementaciones. Entonces, fíjate que aquí tenemos como las dos actividades de selección y rastreo integrada. Si yo selecciono, entonces tengo un catálogo o una base de datos de los sitios que conforman mi archivo web. ¿Ok? Entonces, esto se llama semillas, son los URL a los cuales yo les voy a hacer preservación. Entonces, eso tiene que estar, de acuerdo a la política, integrado con un planificador que diga si es diario o mensual, a este se lo voy a hacer diario, o a este mensual, a este cada 3, a este cuando haya cambio. Entonces, el planificador normalmente puede venir más complejo. ¿Okay? Pero ese planificador, cuando detecte que es la frecuencia convenida para rastrear un sitio web, tiene que enviárselo a el rastreador, o aquí debe colocar al que lo va a bajar, a descargar, para que lleve a cabo ese rastreo. ¿Okay? Y en ese entonces ese rastreador va a actuar como un cliente de la web y va a buscar el sitio, lo va a descargar y va a generar la copia de ese sitio en el formato correspondiente que haya sido definido en el archivo web. Okay, por supuesto, entonces ese URL puede venir a ser por X fallas, por ejemplo, no estaba disponible, o de acuerdo a la estructura que se define, puede entrar nuevamente en cola del planificador. Entonces, esto es la estructura de una herramienta que es más que un rastreador. ¿Okay? Si nosotros revisamos en detalle, el rastreador sería este, el cual yo tengo que integrar en una herramienta para llevar a cabo la selección y la recolección o adquisición de los sitios. ¿Sí? Ok. Entonces, la herramienta con que yo puedo contar son los rastreadores. Okay. Los rastreadores se usan con otros fines, pero los tradicionales almacenan información para acceder a la página posteriormente, pero los que son adaptados para fines de preservación web almacenan todos los archivos que permitan reconstruir o que se esté parametrizado a acceder a recolectar. Entonces, esa es la diferencia. Un rastreador puede ser usado para fines de preservación o para otros fines.
Cuando lo usamos para preservación, lo parametrizamos para que traiga los archivos y hasta qué punto va a traer los archivos. Entonces aquí tendríamos el rastreador que va a los servidores. Se acuerda que falta una parte, cuando el planificador lo indique, busca los archivos que puedan, que son rastreados, que conforman ese sitio web, para cada sitio web que deba hacerlo, y lo envía para el archivo web para que en el formato que genere lo almacene. Y aquí yo tengo que en el almacenamiento controlar que se puedan diferenciar las diferentes versiones para que luego ese almacenamiento pueda formar parte de los otros componentes de un sistema de archivo web. Entonces, estamos claros que esto forma parte de las otras actividades, el almacenamiento. Pero este esquema me refleja las actividades de selección y adquisición. Entonces, la herramienta principal, como dijimos, son los rastreadores con fines de preservación, las herramientas disponibles. Entonces, la principal o más utilizada es la Editrix, que fue desarrollada por Internet Archive, que almacena formato ARC y WARC. También tenemos la HT-Track, que como dijimos, almacena en el sistema de archivos. ¿Se acuerdan lo que era el esquema de sistema de archivos? Que yo uso el sistema de archivos del sistema operativo para hacer la copia de mi sitio web. Y es un poco engorroso cuando tengo preservación a gran escala, o en formato WARC en las nuevas versiones. Y también tenemos un buscador web que toma un rastreador que fue desarrollado posteriormente, que tiene algunas de las características de HTrack, pero que también está evolucionando. Entonces, Editrix está escrito en C. Ay, no, aquí yo tengo una mezcla de inglés, español. Editrix es libre y además open source. Voy a colocar el código abierto. Fue desarrollado en C++. No, perdón, este no es Editrix, este es HT-Track, que fue el primero que se utilizó. Entonces, el problema que puede tener un esquema de copia en sistemas de archivo. Yo tengo que copiar el sitio web a mi sistema de archivo local, que este file system, ahora sí es el file system, tiene limitaciones. Y puedo llegar a borrar enlaces del sitio original al traducirlo, por decirlo de alguna manera, al sistema de archivo, al file system local. ¿Qué ocasionaba eso? Que algunos enlaces incluidos en el sitio original desaparecían por tanto la pérdida de esos enlaces cuando yo recuperaba el sitio. Eso era una herencia de la manera del formato en que se estaba adquiriendo y almacenando los sitios respaldados. Eso fue lo que llevó a que sea sustituido por otro. Entonces ellos están migrando para almacenar WARC porque es el estándar. Pero esto impide que se cumpla con una de las condiciones deseadas en un archivo web, que es que él sea completo, o sea, lo más completo posible. Y aquí no era por la capacidad del rastreador. Entonces, Editrix fue desarrollado por Internet Archive, escrito en código abierto, puede ser configurado para almacenar sitios rastreados en WARC o ARC, es decir, puedo elegir cómo, soporta rastreos selectivos y de dominio. Entonces, fíjense que a veces eso no depende. Había uno de los sistemas que presentamos
usa Eritrix, pero sin embargo solo soporta rastreo selectivo. Entonces eso no necesariamente tiene que ver con el rastreador, puede ser por otras condiciones del sistema de archivo. Puede ser adaptado para soportar rastreos de contenido, incluso videos YouTube. Nosotros no hemos probado eso, para controlar, y además para controlar duplicado con respecto a los rastreos propios. Claro, esto es cuando yo lo uso para archivos web en los que quiero alta calidad, preservación a largo plazo, porque la comparación con los anteriores, como vemos, consume mucho tiempo y es complejo. Pero ellos lo proveen y es el más usado actualmente en los sistemas y en los archivos web, en los sistemas que proveen las funcionalidades de archivos web. Como les dije, tenemos otro como el wget, ¿no? Que es una herramienta libre para descargar archivos, que puede ser configurado para actuar como un rastreador. Él descarga archivos, pero puede ser su última versión y almacena archivos WAR, y además los encabezados request response, que sustituyen ahora la pérdida por redireccionamiento. Utiliza los WAR para redireccionar. Entonces, si no existe, puedo redireccionarlo a otro que ya existía. Y eso es la facilidad nueva que lo ha hecho que se ha usado. Pero no es el único, aunque Eritrix y HTTrack son los más usados. ¿Por qué son los más usados? Porque son libres, código abierto, y los puedo integrar a mi desarrollo. Pero hay sistemas privativos como Hanso que están usando sus propios rastreadores. Entonces, por ejemplo, este rastreador de Hanso, que es un sistema que provee servicios también, es un sistema de servicios terciarizados, que está diseñado su rastreador para capturar contenido que en otros rastreadores, o sea, Eritrix, han sido problemáticos, y ellos lo han mejorado, no lo he visto. Y en el Memory Boot, el robot de la Fundación de Memoria Internet, también fue mejorado para hacer rastreos a gran escala, y se le han hecho pruebas comparativas con otros rastreadores. ¿Cuáles son otros rastreadores? HTTrack y Eritrix, y ellos han mostrado que el aumento de los sitios rastreados exitosamente, es decir, completos, sin enlaces rotos, etcétera, con menor incoherencia temporal, entonces la cantidad de sitios rastreados con éxito es mejor que con los otros rastreadores. ¿Okay? Entonces, cuando es mejor que con los otros rastreadores, es Eritrix y HTTrack. Entonces, fíjense que estas 5 herramientas y estas dos últimas no son código abierto, entonces son como el universo de posibilidades que yo pudiera tomar para desarrollar mi propio sistema de archivos web. Y si yo elimino estas dos porque no las puedo integrar, me quedan 3. Es decir, si no me caso con wget, me tengo que casar con Eritrix. O ya es un proyecto de muy gran envergadura desarrollar el propio. ¿Sí? No hay mucha alternativa. Ok. Esas serían entonces las herramientas que yo pudiera tomar para selección y adquisición. Ahora tengo almacenamiento e indexación. Con almacenamiento ni siquiera vamos a revisarlo, porque lo revisamos ayer. Y les presenté el formato WAR, que es el estándar, y el estándar definido ISO en el año 2009, y es la herramienta a la que están migrando los grandes sistemas de archivos web. Entonces ahí, como no tenemos discusión, es WAR, pienso yo. Quizás en 3 años o en 10 será otro, pero en este momento es WAR. Si yo decidiera almacenar sitios web en algún formato,
Entonces, vamos a ver las herramientas de indexación y la que me soporta el almacenamiento, no el formato en que lo voy a almacenar, sino el proceso de almacenar. ¿Ok? Entonces, son herramientas para almacenamiento y indexación que me deben manejar grandes volúmenes, diferentes cantidades de archivos y muchos tipos de archivos. Si volvemos al diagrama de la arquitectura IPC basada en OAS, tenemos que el almacenamiento es todo este cuadro, ¿ok? Toda esta interfaz tiene que ver con la actividad de almacenamiento. Ok, entonces aquí quedamos cual. Vamos a ver entonces las herramientas de almacenamiento, que son las que interactúan con el archivo en el formato dado, y las de indexación y búsqueda. ¿Por qué? Porque indexación y búsqueda, como yo indexe, es que puedo darle el servicio a la aplicación de acceso para que busque. No podemos buscar secuencialmente en un archivo de este tamaño, de esta naturaleza. Entonces, los motores de indexación y búsqueda vienen a determinar los servicios o funcionalidades que le vamos a dar al usuario final cuando consulte el archivo. Entonces, el motor y búsqueda son software que organiza la información y crea índices que puede ser usado para localizarlo. El índice hace referencia a todos los documentos que se hayan almacenado. Bueno, estos son conceptos como que evolucionan de base de datos. Un índice me tiene que enlazar todos los registros de una tabla. Entonces me tiene que relacionar todos los documentos almacenados para disminuir la búsqueda y facilitar el proceso de búsqueda en un repositorio. Para eso son los índices hasta en los archivos manuales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un índice donde yo tuviera un documento que tiene este título, si fuera por título. Entonces una forma de indexar por texto es indexar cada una de las palabras en esos textos. Es decir, que los índices vienen siendo, aquí le falta el acento, viene siendo exhaustivo. A su vez, esta no es la entrada por la que yo voy a buscar secuencial. De entrada a este índice, valga la redundancia, tiene que ser un sistema de índice de árbol o de alto acceso, como los que vemos en base de datos. Ok, pero aquí lo que queremos ver es que se determina en qué sitios están y luego en la búsqueda, cuando yo quiero buscar, por ejemplo, después sería muy fácil, no sé cuál ejemplo tenemos aquí, de la vida, pero se montó. Entonces él hace una intersección de cada uno de los elementos. Está aquí, en este, y vida en esto. Entonces una intersección con vida me daría 1, 4 y 5, y con 1, 4 y 5, que es el resultado. Okay, entonces se trabaja con pero la entrada a estos términos es también casi directa, porque si no, no tendría sentido. Okay. Entonces eso hace que luego la búsqueda pueda ser por texto, pueda ser llevada a cabo de forma rápida, considerando que la información es muy grande. Ok, en cuanto a motores de indexación y búsqueda, tampoco es que tenemos mucha elección, ¿no? En este tipo de archivo tenemos NuchWAS, que está basado en el motor de búsqueda, Nuch, desarrollado por Internet Archive, porque indexa archivos ARC, todavía no indexa WARC, o en este momento cuando yo lo tenía. El SORL es libre, pero no código abierto, lo puedo usar, pero no lo puedo tocar. Es decir, lo uso tal cual, mientras que SORL fue desarrollado por Apache, la Fundación Apache, tiene una librería de indexación que pudiera yo cambiar. Entonces puedo cambiar a otra librería que soporte o que se integre con SORL. Entonces, y es de código abierto, es decir, yo lo pudiera adaptar si quisiera indexar índices específicos.
Entonces, no sé si se acuerdan cuando ayer al final de la tarde les comentaba que yo creo que aquí hay mucho trabajo también de investigación y computacional, porque yo puedo introducir diferentes formas de índice que los que ya tengo predefinido, y además tengo herramientas como esta código abierto donde mis propuestas pudieran ser probadas. ¿Okay? Tengo sistemas que como lo que me interesa es esta parte, yo pudiera tomar un sistema solo para hacer esas pruebas. Entonces, toda la parte de índice, que fíjense que los motores de iniciación y búsqueda son estándar en lo que soportan, pudiera mejorarse para integrarlo con web semántica o con mayor semántica en la búsqueda, porque esta búsqueda por texto, no me acuerdo cuál era el ejemplo de la vida, puede ser en cualquier contexto. O sea, la semántica no está ahí presente. Entonces, esto es un área donde yo pienso que para investigación bien formal, bien rigurosa, está muy abierta. Están las herramientas que hasta ahora están siendo desarrolladas, las cuales pueden ser enriquecidas con propuestas. Ok, entonces este Nushwatch, como dijimos, es de la Internet Archive y es utilizada conjuntamente con la herramienta de acceso Wayback, que es la que accede a archivos ARC. Es una adaptación del motor de búsqueda Nush para actuar sobre archivos web y no sobre la web directa. Por eso es que reconoce sobre los archivos las múltiples versiones de un mismo URL, porque está adaptada, pues ha sido adaptada para buscar en archivos web. Está escrita en Java, pero se ha reportado que su rendimiento no es óptimo para gran escala y tiene poco apoyo cuando tenemos, como en francés, en español, muchos acentos o un conjunto de caracteres especiales. Entonces tampoco hay mucha elección y tenemos SOAR, que es una plataforma escalable, versátil, basada en Java, que soporta búsquedas por texto completa, por fases de la búsqueda, corrección ortográfica y los campos, cuando se exceden los campos, ¿no? Y lo mejor es que se usa muchas veces con HapDoc, que Internet Archive la está usando, que soporta el análisis. Yo no he trabajado con HapDoc, pero sí lo he oído, ¿no? ¿Ustedes conocen HapDoc? No. ¿Sabe que ahorita está muy de moda eso de Big Data? Que eso no es más que una actualización, valga la redundancia, al momento actual, perdón. Profe, ¿eso es un componente de Big Data? Es una herramienta para llevar a cabo Big Data. Pero Big Data es un concepto que ya ha existido siempre. Lo que no existían eran los datos para llevar a cabo ese tipo de análisis. Pero análisis de datos siempre se han tratado de hacer para llegar a deducciones. Ahora la naturaleza de los datos es muy diferente de hace 10, 20, 30 años. ¿Okay? Entonces, el HapDoc es una herramienta para realizar análisis de datos a gran escala. Eso es Big Data, análisis de datos a gran escala. Entonces, fíjense que un archivo web son datos a gran escala. Si hablamos de Internet Archive, el de la memoria, el archivo de la Fundación Internacional para la Memoria Digital, son datos a gran escala donde se puede aplicar métodos de análisis de datos o de Big Data. Entonces, si se integran los dos, el buscador SOAR con el otro que resuelve las búsquedas con el otro hace los análisis, yo hago la búsqueda basado en Hadoop y lo represento con SOAR, es mucho más eficiente. Y eso es lo que están haciendo algunos sistemas, integrarlos. Y es bien, pues es lógico, es un ejemplo claro de grandes volúmenes de datos, un archivo web. Y la otra propiedad que tiene, y eso sí lo puedo decir, es que se puede integrar fácilmente. ¿Sabe? Yo lo puedo utilizar e integrarlo en una aplicación. Entonces eso hace que el indexador, que un gran proyecto puede ser mejorarlo, pero si no lo quiero mejorar, es complejo de usar, de desarrollar, no es lo relevante para mi sistema, pero lo puedo integrar fácilmente, o vamos a decir sin gran dificultad. Ok.
La última actividad o la última actividad para la cual requiero herramientas es la de acceso. La de acceso es cómo ya lo tengo almacenado, indexado, ya casado con una tecnología propia o asimilado. Ahora, ¿cómo se lo muestro al usuario? ¿Cómo hago que acceda al repositorio? Bueno, para la visualización o aplicación de acceso tenemos varias, o no tenemos tampoco muchas opciones, perdón. ¿Se acuerda que siempre he venido hablando de Wayback Machine? Es la herramienta universal. Es más, algunas personas no conocen Internet Archive, pero sí han usado Wayback Machine. Pero resulta que Wayback Machine trabaja sobre archivos ARC. Y ahora todos están migrando a WAR, incluido la Internet Archive. Entonces ellos desarrollaron una nueva aplicación que se llama Wera, que es la que despliega sobre archivos WAR y que da esas facilidades de búsqueda por texto, full texto y otras que no permitían antes. ¿Okay? Entonces, Wera es una nueva aplicación que lo generaron en PHP, despliega archivos WAR y además, claro, no van a migrar todo, lo que hace es que interactúa, si bien recupera archivos WAR, puede recuperar los sitios que han sido, o las versiones que fueron almacenadas en WAR y redireccionarlos y desplegarlos. Tiene una interfaz, y creo que se llama así, interfaz ARC, que me permite recuperar y no tengo que migrar todo el archivo. Y bueno, y está basado en una evolución de Wayback Machine, pero permitiendo otras facilidades de búsqueda a los usuarios. Tenemos otro como el Pandora, que es la herramienta de visualización del archivo de la Biblioteca Nacional de Australia, la interfaz del archivo portugués, vamos a ver un poquito luego, que a mí me gusta mucho, y la de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre otros. ¿Sabes? Sí hay sistemas que han decidido personalizar la herramienta de acceso, aunque todo lo demás sea basado en herramientas integradas, pero al yo personalizar mi herramienta de acceso ya le estoy dando diferencia a mi archivo. Si no, si utilizo la otra, siempre va a parecer que estoy entrando a Internet Archive o a Pandora y no al mío. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, nosotros también desarrollamos un prototipo en la UCB que quería mostrarles hoy, pero tenemos problemas para desplegar los sitios. En la parte de la herramienta de visualización desarrollamos una aplicación propia. Entonces tiene una interfaz distinta para visualizar archivos web. No la integramos a Wayback ni a ninguna otra. Y menos mal que no usamos Wayback porque ni siquiera la podíamos usar, que nosotros estábamos usando WAR. Okay. Creo que era... Bueno, entonces, aquí lo que tengo son otras herramientas. Está Wayback porque no estaba en la anterior 3 propuestas, que es la más usada hasta ahora. Ahorita debe ser desplazada rápidamente. Eso es otra cosa que aquí en esta área, o sea, me gusta, pero para investigar en serio tienes que estar muy dedicado, porque la tecnología y las herramientas se mueven muy rápido. ¿Okay? Se mueve como se mueve la tecnología web. Entonces, Wayback era la más usada hasta comienzos de este año. Ya debe estar siendo desplazada por Wera. Implementación Java de código abierto provee acceso básico a los sitios capturados. Era básicamente por URL lo que ella proveía. Y era para cuando yo estoy accediendo a un gran archivo, tengo que saber con precisión que quiero esto. No voy a buscar lo que voy a buscar. Hacer un análisis de datos personal no lo puedo usar solo con búsqueda por URL. ¿Sí? También tenemos como ejemplo este Memento, que es una interfaz de acceso del archivo web del Reino Unido, que tiene como novedad que los usuarios, que él provee una interfaz del archivo al navegador que yo estoy usando. Es decir, yo no miro el sitio con una interfaz particular, sino que la veo directamente sobre el navegador que estoy usando. Entonces eso es bien interesante porque da la impresión al usuario que la está navegando en este momento, y en realidad está navegando el sitio respaldado, pero con el navegador web.
Ok. Entonces, con esto tenemos o termino un recorrido de herramientas, tecnología para desarrollo, para archivos web, que cubrió sistemas integrados para asimilarlos e implantarlos, servicios terciarizados para mantener archivos web y herramientas para rastreo, indexación y acceso. ¿Okay? Además del formato WAR que lo vimos ayer como ahorita lo único estándar para generar archivos. Dime. No, y herramientas de adquisición. Las de adquisición son los rastreadores. Los rastreadores son, no. Exacto. Las de selección son las de selección. Cuando yo utilizo uno de esos rastreadores, la selección se basa en parametrizar y darle los datos adecuados al rastreador para que arranque Para que busque la información del archivo. lo que él va a buscar. Y además, normalmente desarrollar el planificador, porque no lo puedo hacer a mano, todos los días alguien arrancando el sistema, desarrollar un planificador que automáticamente active el rastreo, que fue lo que vimos en uno de los esquemas iniciales. De aquí no se lo voy a pasar todavía porque... Ok. Seguimos entonces.